Buenos días, mi pastor, ¿cómo está usted? Muy bien, buenos días para todos. Feliz acá, un poquito frío en Buenos Aires, pero contentos. Qué bueno, mi pastor. Es una bendición que esté con nosotros a través de la radio y también los animamos a ustedes que están conectados a través del Facebook, también que puedan compartir esta bendición. Es una bendición para mí en mi humilde programa que hacemos aquí en Santa Cruz. Bueno, yo soy pastor de la Iglesia Metodista Pentecostal Argentina. Mi obispo es Germán Ojeda, mi diaconisa es Mireya de Ojeda. Mi pastor, el cual me sacó a mí, mi pastor Gustavo Mardones de la Cera Santa Cruz. Me presento para que usted me conozca. Una bendición poder conocerlos a todos ustedes y saber que están extendiendo el reino de Dios allá en la Patagonia. Está bien. Mi pastor, mire, a ver, voy a hacer algo aquí que me olvidé hacer. Discúlpenme que me voy a mover un poquito aquí, pero tengo que hacer algo para que, porque yo me equivoqué en algo aquí, pero estamos en vivo. Espérenme un segundito, así que ya, aquí hacemos. A ver, así estamos aquí a través de la radio de la 90.5. Ahí está, ahora sí. Le puse más internet para que se escuche usted a través de la buena aplicación. Y también salimos, bueno, para distintas radios de la Argentina, así que tenemos una bendición de tenerlo con nosotros. Y también en esta, mi pastor, bueno, vamos a comenzar esta entrevista en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, porque si Él no estuviera con nosotros, en vano sería esta entrevista, ¿sí? Así que, mi pastor, ¿usted a qué edad llegó usted llegó a los caminos del Señor? ¿A los 17 años llegó a los caminos del Señor? A los 17 años me convertí, pero desde los 11 años yo alguien me dijo que yo era adoptado y no, yo no lo confirmé, creí que la persona que me lo dijo me estaba diciendo la verdad y me hizo un daño tremendo. En realidad después descubrí que era una mentira, que fue una mentira lo que me dijeron, pero eso me hizo mucho daño y me relacioné con jóvenes más grandes y alguien me contó por qué yo estaba triste, porque estaba mal, y le conté que me enteré que era adoptado y que mis padres no me lo decían, y me dijeron, mira, toma estas pastillas que te va a pasar un poco el enojo, y empecé a consumir pastillas, a mezclarla con alcohol, y las pastillas trajeron un cigarrillo de marihuana, y el cigarrillo de marihuana con alcohol trajo la cocaína, y cuando me quise acordar, entre los 11 años y los 17 me volví un adicto a las drogas, perdido, que dejé estudio, dejé familia, perdí todo y me dediqué a la delincuencia para poder drogarme. Y así que cuando todo decía que o las balas de la policía me iban a matar o una sobredosis de droga me iba a matar, ahí mi hermana y mi mamá se convirtieron a Cristo y empezaron a orar por mí, a buscar que yo pueda cambiar por el poder de Dios, porque yo ya para esto ya estuve preso en cárceles de menores y pasé todo un proceso horrible y no había forma de que cambie. Todo decía que yo iba a ser uno más de los jóvenes que mueran bajo la bala de la policía o en una sobredosis de droga, y ahí fue a través de mi hermana mayor y de mi mamá que yo tengo la bendición de conocer a Cristo. Qué bárbaro, sí. La verdad que, bueno, estuve escuchando varias entrevistas de usted también. Bueno, usted es de la ciudad de Misiones, o sea, de la provincia de Misiones, de la ciudad de San Martín, de aquel lugar, un lugar muy humilde también. Y yo creo que en esto también, mi pastor, viéndolo a usted con la magnitud de que como comenzó su ministerio, fue algo imponente, fue usted uno de los primeros precursores a lo que fue a los canales de televisión, a las radios. Sus principios, ¿cómo fueron sus principios ministeriales? ¿En qué iglesia nació usted? Yo nací en una iglesia pequeña, independiente de Buenos Aires, de la provincia de Buenos Aires, en Escobar, una iglesia pentecostal. Ahí me bauticé por agua, ahí recibí la promesa del Espíritu Santo, ahí me
me formé bíblicamente y fui evangelista, fui ungido como evangelista de la iglesia. Y bueno, yo desde la primera semana que me convertí, lo mío fue, hay milagros que son graduales, pero también hay milagros que son instantáneos. Yo entré a la iglesia con un revólver en mi cintura, con cocaína en un bolsillo y marihuana en otro bolsillo, y la palabra de Dios fue tan poderosa que yo sentí una desesperación de entregarme a Cristo y corrí desde el fondo del templo hasta el altar con el revólver en la mano. Se pegó un susto bárbaro toda la iglesia, el pastor mismo se pegó un susto porque yo salí corriendo del fondo de la iglesia hacia el altar con el revólver en la mano, pero mi desesperación era, sentía como que si no me entregaba a Cristo me moría, me iba al infierno. Fue una situación dramática. El pastor después entendió de que lo que yo quería era entregar mi revólver y quería cambiar el revólver por la Biblia, y el pastor se pegó tal susto que me regaló la Biblia que tenía, había comprado una Biblia de estudio, me la regaló, y esa fue mi primer Biblia. El pastor después me dijo: Héctor, estudia la palabra de Dios, créete a lo que dice la palabra de Dios, y si algo de este libro no se cumple, arrancá la hoja. Y eso me quedó grabado porque han pasado 45 años. Wow. Y yo no pude arrancar ni un pedacito de la palabra de Dios. La palabra de Dios es fiel y verdadera. Y obviamente ese fue mi día de conversión, ¿no? Qué bueno. Yo he visto, bueno, lo he visto a usted trabajar en su ministerio pastoral, en su ministerio de la bendición que ha tenido. Pero yo quiero, mire, quiero preguntarle algo muy sanamente, para mí, con mucho respeto, con mucho temor. ¿A qué se debe tantos trajes de colores tan llamativos? Yo sentí que es verdad que la palabra, hay un dicho por ahí que dice que el hábito no hace al monje, pero eso fue, no sé, yo nunca tuve un asesor de vestuario ni nada por el estilo, pero yo quería llamar la atención y que me dejen dar el mensaje que yo tenía, que Cristo salva, que Cristo sana, que Cristo libera, que Cristo transforma. Y claro, los medios masivos estaban acostumbrados a ver al tradicional pastor o predicador de traje negro, camisa blanca y corbata negra, o cuanto mucho un traje azul. Cuando yo aparecí en un programa de televisión con un traje, un saco de color, el periodista le llamó la atención y le comentó a otro director de televisión y dijo: wow, este pastor no es común. Y empezaron a decir, como yo empecé mi avivamiento, se desató en un teatro en la calle Corrientes, el Teatro Astros, y me empezaron a asociar con los artistas, y bueno, eso fue, no fue manejado, no fue premeditado, fue un modo para llegar a ese medio, claro. A ese medio que es tan difícil, que es el medio de las comunicaciones, y que te den el lugar, ¿no? Que de repente que Susana Jiménez te invite al programa, que Mirta Legrand te invite al programa, que programas casi siempre buscan gente que llame la atención, que tenga algo. No le daban mucha importancia, los incrédulos no le dan mucha importancia al mensaje, a veces le dan más importancia al mensajero ellos, ¿no? Pero yo, lo que a mí me importaba era dar el mensaje de Jesucristo. Usted es fundador de la misión, fundador de Cumbre Mundial de los Milagros, ¿así es? Así es.
Eh, lo que explotó con nosotros fue un programa de radio, que empezamos primero con un programa de radio que se llamaba Ondas de Amor y Paz, y eso también hizo que me den la oportunidad en la televisión, y el programa se llamaba Ondas de Amor y Paz, así que la gente asociaba más el nombre del programa que el nombre de la institución, ¿no? Porque era el que se había hecho popular, la radio, de repente Radio El Mundo, radios importantes como Radio Rivadavia, que llegaban a todo el país, transmitieron nuestro programa a la madrugada. En la Patagonia recibían a la madrugada. Hoy gente que es pastor, yo les predicaba mientras trabajaban en la pesca, trabajaban en alguna tarea de madrugada. Yo les predicaba el Evangelio a gente de Chile, a gente de la Patagonia, a gente de todo el país, porque siempre usé radios potentes que alcanzaban países limítrofes como Uruguay, Paraguay, Bolivia, Chile, Perú. Uno de estos de las cosas es, uno de mis pastores, mi pastor Gustavo Mardones de Las Heras, estuve escuchando un programa de usted allí en la 1350, en la radio 1350, un año en el 1992, en el mes de diciembre, en una madrugada tipo 3 de la mañana, usted le entregó una palabra de parte del Señor diciéndole: Gustavo, nombre, estás en una camioneta blanca en los campos petroleros. Y él tomó esa palabra profética de parte de usted. Era un hermano petrolero, un hombre que trabajaba en el petróleo, un hombre que era recorredor de aquellos años, en el año 92. Pero allí él tomó la palabra porque fue dirigida, usted lo utilizó el Señor. Y yo creo, como usted lo dijo recién, mi pastor, muchos pastores de la institución nuestra, muchos pastores recibieron una palabra profética de parte del Señor. Y allí está mi pastor Gustavo, aceptó el pastorado, y hoy tiene una de las catedrales más grandes, imponentes, lo que es aquí en la ciudad de Las Heras, Santa Cruz. Así que para mí, mi pastor, es un gusto, una bendición de tenerlo usted, a la persona que el Señor utilizó para que mi pastor sea hoy pastor. Así que es una bendición. Yo creo que usted lo sepa. Qué bueno, realmente continuamente me escucho testimonio. Eso es una satisfacción porque yo me acuerdo que mi deseo a Cristo me sacó de la propia muerte. Y yo le dije a Jesús, usa mi vida para motivar, para inspirar, para llegar al corazón de la gente, no solo con salvación, sino con un llamado, con una impartición. Y realmente Dios lo hizo y gracias a Dios lo sigue haciendo. Estoy feliz, me encanta saber el testimonio de tu pastor. Amén. ¿Sabe que también dentro de esto, dentro de la entrevista, la verdad que ayer cuando hablé con usted privadamente por el tema, por la entrevista de hoy, usted muy humilde, como siempre lo digo, una persona humilde, teniendo una iglesia imponente, de muchos miembros, y usted me dijo, yo le digo, vamos a hablar de esto y de aquello, usted me dijo, está bien, hablemos de lo que quieras. O sea, voy a esto, mi pastor. A usted se le entregó una palabra del profeta Ronnie Chávez, una palabra profética, que se levantarán contra ti, que te van a piedrar, que te van a levantar con espadas, pero más Jehová de los ejércitos tendrá con usted. Una palabra profética, pero una palabra que a mí me impactó mucho. Usted ha sido un hombre muy vituperado, un hombre insultado, un hombre que le ha faltado respeto. Mucha gente ha sido... Mesa central, es más, yo creo que aquí en Puerto Deseado, en distintas radios que retransmitimos, con mucho respeto, por la radio 90.5 de Manantial de Vida de Caleta Olivia, de 92.3 de Sarmiento, la 103 de Ingeniero Jacobasi, la radio, la 89.5 Radio Peñiel, la 95.3 de Las Heras, de Río Mayo. Mucha gente secular, mucha gente estará diciendo, ¿quién está en el programa? Ha sido una persona muy extravagante en su ministerio, pero en esto yo lo he visto, yo lo escuché cuando usted me dijo esas palabras.
pero con tanta seguridad, que más allá que de usted digan lo que digan, usted su convicción y su seguridad está en Cristo. Totalmente, totalmente. Yo soy una persona que no tuve formación ni periodística. Terminé mi secundario ahora de grande para hacer ejemplo a mis hijos, porque mis hijos decían, ¿para qué vamos a estudiar si papá tiene 7º grado y ha viajado por el mundo predicando el Evangelio? ¿Para qué vamos a estudiar?, decían mis hijos. Los escuché una vez en una conversación entre ellos, entonces yo agarré a mis hijos y dijo que me acompañen, y fui a una escuela y me anoté para hacer el secundario en 2 años. Pero yo soy una persona que en los años 80 explotó mi ministerio, en los años 90, y yo fui una persona de 7º grado cumplido, mi familia es de Misiones, del interior del país, no tenía formación periodística, no tenía formación, no tuve la oportunidad de ir a un instituto bíblico, no tenía formación teológica. Lo único que tenía era mi convicción de que Cristo vivía, que salvaba, que sanaba, que nadie me lo contó, que yo lo experimenté en mi propia vida. Y bueno, yo tenía una necesidad de contar eso y usar los medios que sea para contar que Cristo vive, que Cristo transforma, que Cristo llama, que Cristo capacita y que Cristo te usa como Él quiere. Y bueno, lo hice, y ahí hay cosas que, al no tener un padre, yo no tenía un pastor que me guíe. La única manera que tenés para aprender cuando vos no tenés un padre, un guía, un mentor, es equivocándote. Y yo cometí muchos errores, pero ¿qué hizo Dios? ¿Por qué Dios me guardó, me bendijo? Porque dice que Dios escudriña la mente y mira el corazón. Y Él veía que mis equívocos no eran equívocos premeditados, no eran equívocos que eran voluntarios, eran equívocos de mi ignorancia, de mi falta de capacitación en algunas áreas de mi vida. Y bueno, y por eso es que el Señor me siguió respaldando. Y bueno, han pasado 45 años y todavía estoy acá con todas las ganas de seguir predicando a Cristo, ¿no? Sí, uno lo ve así. ¿Usted ya cuando tiene 61 años? Tengo 63 años. 63 años. Ah, no se le nota, ¿eh? Está, pero como un Ferrari. Seguramente estás espiritual, porque dicen que los espirituales lo ven todo bien, todo bueno, todo joven. Me voy al cielo seguro. Mi pastor, dentro de esto, de la entrevista, bueno, saluditos también de Turuyán, de Mendoza, de Pilcalilleo, nuestra pastora Nancy, nuestro pastor Gerardo, Miriam Estopiñán, Luis Navarro, nuestra pastora Daniel Melisa, Fabián Bode, también de la Iglesia Metodista Pentecostal Argentina, de Mendoza, mucha gente que está conectada también a través de las ondas radiales y también, bueno, el Facebook. Mi pastor, una pregunta. ¿En algún momento pensó dejar todas las cosas? No dejar a Cristo, no. Jamás pensé, porque me muero si dejo a Cristo. Sí, irme del país, irme de Argentina. Yo evangelicé el país de punta a punta. Gasté todo el dinero que Dios me permitió juntar, lo dediqué al evangelismo. Por eso hay gente que se ha salvado desde la Patagonia hasta Nueva York. He tenido 100 programas de radio desde Argentina hasta California. 100 programas de radio a la vez. Gasté todo el dinero en evangelismo, siempre fui un evangelista nato. Sí me desalenté con mi país, con el gobierno de mi país, y más de una vez me quise ir del país. La última vez que ya estaba todo listo, me iba a ir yo tuve un mentor en Hawái, se llama Wayne Cordeiro, que tiene una de las iglesias más excelentes de Estados Unidos, y él me dijo, bueno, yo creo que no te tenés que ir de Argentina, pero si te querés ir,
venite acá y abrí una iglesia hispana en Hawái. Yo ya pagué los pasajes, mi última hija nació en Estados Unidos, todo preparando para irme a Estados Unidos, y ahí es cuando aparece Ronnie Chávez y me da la palabra profética, y yo desisto, pero desalientos momentáneos, enojos así momentáneos, de repente por traiciones, por divisiones de algún hijo discípulo que sin necesidad divide la iglesia o algo. Esos enojos de padre espiritual que puede tener cualquier pastor que tiene muchos hijos espirituales, que puede tener así enojos momentáneos, pero dejar de predicar el Evangelio jamás pude, y bueno, tengo la convicción que me voy a ir. El sueño, digo, Señor, si algún día me querés llevar, llévame predicando, o llévame haciendo un programa de radio o un programa de televisión, llévame de esa manera, porque lo mío es hablar de Jesucristo. Qué lindo. Mi pastor, muchas veces fue traicionado? Sí, yo tuve... La bendición que yo tuve en Argentina es que toda iglesia que abríamos se transformaba en una iglesia de 500, 1000 miembros. Estoy hablando de anexos, ¿no? Y de repente yo soy de una familia donde tengo 13 hermanos. Yo soy el menor de la familia. Así que Dios me usó para que se convierta toda mi familia. Así que mis hermanos fueron mis colaboradores, mis evangelistas y mis pastores después cuando abrimos Anexo. Entonces, de repente que un hermano carnal mío se divida sin necesidad y que se quede con un templo, y yo no soy de pelear, jamás usé el púlpito ni usé la radio para pelear con hermanos, con pastores, así que lo entregué a la iglesia, no se las dejé tuve divisiones de parientes, de hijos, discípulos, y sí, tuve varias, pero como yo no fui divisionario, sabés que yo, de la iglesia que nací, yo no me dividí, yo me fui con la bendición de mi pastor, seguí la amistad. Mi pastor vivió 100 años y yo estuve con él hasta que murió, aunque él estaba en otra denominación. Yo tuve siempre comunión con mi padre espiritual, con mi pastor. Así que cuando vos no tenés un corazón divisionario, la división no tiene poder sobre vos, porque detrás de la división hay un mal espíritu. Y cuando vos no tenés espíritu de división, vos no sos divisionario, vos no dividiste la iglesia, vos tenés autoridad. Y yo tuve varias divisiones, pero no lograron dañar el ministerio, no lograron debilitar. Vos seguramente conocés, y hay en Argentina y en el mundo, iglesias que por divisiones casi desaparecieron o quedó la estructura material, quedó el edificio, quedó la catedral, quedó el templo, pero la iglesia se vació, ¿no? Pero gracias a Dios eso nunca me pasó. Qué bárbaro. Mi pastor, ¿tiene un corazón usted de niño? ¿Perdonador? En muchas cosas. ¿Perdonador? En muchas cosas. ¿Un corazón de niño perdonador? Sí. Yo he perdonado a gente que humanamente es imperdonable lo que han hecho, pero suponete, yo tuve un periodista que me persiguió en los años 90 acá en Argentina, que era Lucho Avilés. Él tenía un programa así de chisme, y él todas las semanas él tenía que decir algo en contra mío. Hasta que un día lo encontré y le dije ¿qué tenía contra mí? Y él me dijo, no, pastor, sos uno de los 100 argentinos
más conocido del país. Y la gente quiere escuchar de vos, y como yo no te conozco, no sé nada de vos, yo invento algo. Entonces, claro, y él decía, me dijeron, parece, cuentan, y claro, al decir así, vos no podías hacer un juicio, porque él decía, me parece, no afirmaba nada. Decía, me parece que el Pastor Jiménez, dicen que el Pastor Jiménez, y sabés que él contrajo cáncer, él es uruguayo, y yo tuve la oportunidad de ir a la clínica donde él estaba internado, escondido, para que nadie se entere que tenía cáncer, y un director de la clínica donde estaba él me permitió entrar, y yo cuando me presenté en la habitación de él casi se murió, porque era una clínica privada, decía que estaba haciendo yo ahí en esa habitación. Entonces yo le conté que venía a perdonarlo, y que venía a orar por él, y que se me dejaba, él se iba a sanar. Y Lucho Avilés dice, vos no podés querer que yo me sane, yo te hice tantas maldades a vos. Y yo le dije, mira, yo aprendí a pagar bien por mal. Gloria a Dios. Y yo oré por Lucho Avilés, y Lucho Avilés se sanó de cáncer, y fue un amigo mío, que él fue un perseguidor mío, fue un amigo mío, a tal punto que él tenía una propiedad en Miami, y cuando mi hija Abril, la que nació última, nació en Miami, y yo disfruté de la casa de Lucho Avilés gratuitamente. Como chancho, y como nadie amigo. puede creer eso. Como amigo. Nadie puede creer que mi enemigo se transformó en amigo, gracias al perdón y gracias a un milagro que ocurrió en él, porque yo oré por él y lo entregué a Cristo. Qué bárbaro, qué lindo, qué lindo. Bueno, tengo un saludo también de nuestro pastor Víctor Villalobos, también nuestra pastora Isabel de Pico Truncado de la radio 97.1. Cariñoso saludo también, dice, linda entrevista. Mi pastor, dentro de esto también, ¿qué es para usted las personas que están privadas de la libertad? Mira, yo siempre tuve y tengo un ministerio carcelario importantísimo. Yo estuve preso y sé lo horrible que es estar preso. Así que yo siempre tengo tiempo para ir a la cárcel. Hoy mismo yo voy a la cárcel, hay cárceles importantes. En Olmos es la cárcel más grande de Argentina, y nosotros donamos un equipo de radio, una antena, y sabés que los creyentes en la cárcel de Olmos predican a la gente que está afuera. Hay una radio FM que yo doné en la cárcel de Olmos, hay más de 3.500 presos allá. En esa cárcel había todas las semanas un muerto como mínimo, y hace años que no hay un motín ahí, porque tiene 7 módulos la cárcel, pero 5 módulos son módulos cristianos, se han convertido a Cristo, y no hay motines hace años en la cárcel de Olmos. Y así que, bueno, en todas las cárceles del país yo tengo un amor especial, porque a mí Dios me sacó de la delincuencia, me sacó de los caminos desviados, así que yo tengo un mensaje con ellos, y aparte, como yo estuve preso, yo conozco el idioma de ellos, yo hablo hasta con la mano, como hablan los presos. Entonces eso me hizo un pastor diferente, que yo pueda llegar al corazón. Así que tengo dentro de mi pastorado, tengo gente que se ha convertido, mujeres y hombres que se han convertido en la cárcel. El ministerio carcelario es importantísimo para nuestro ministerio. Qué lindo. ¿Cuántos miembros tiene en su iglesia actualmente usted hoy? Nosotros tenemos en este momento 120 iglesias, 80 en el país y 40 iglesias fuera del país, y tendremos unos 80.000, 90.000 miembros con todas las iglesias. Y mi templo central es un teatro que sienta a 4.500 personas, y tenemos reuniones de lunes a lunes, hasta que pasó esto de la cuarentena. Tenemos reuniones de lunes a lunes, desde las 10 de la mañana a las 10 de la noche, 5 reuniones diarias de lunes a lunes, y pasan unas 30.000 personas por mes en nuestro templo de Capital Federal.
Fa. También dentro de esto también quiero agradecer al pastor, al productor de mi programa, el pastor Carlos Maldonado. También quiero agradecerle a él esta entrevista. Y dentro también de esto, la pastora del pastor Carlos Maldonado también se convirtió. Tenemos más de 200 iglesias y 600 pastores. La verdad, la radio, bueno, la radio en Olmos yo hice programa y dice el pastor Carlos Maldonado también. Oh, sí, sí. Es histórica la radio de la cárcel de Olmos porque era la única radio que presos le predicaban el evangelio a la gente que estaba afuera y la gente se convertía y llamaba, daban testimonio, una cosa tremenda. Mi pastor, dentro de la entrevista, usted como pastor, ¿se siente mimado por Dios? Yo suelo, es uno de mis dichos, yo suelo decir que soy un mimado del Señor porque el Señor me permitió de repente estar con Billy Graham y pedirle a Billy Graham que me transfiera la unción para llenar estadios. Suponete, en Argentina, nunca un pastor argentino había llenado estadios, siempre eran pastores extranjeros. Y yo tuve la oportunidad de conocer a Billy Graham, tuve la oportunidad de manejar mi coche y llevarlo a Billy Graham y pedirle a Billy Graham que ore por mí, y él me transfirió la unción y a partir de eso yo llené los estadios más grandes de Argentina, los llené cuando nunca un pastor argentino había llenado un estadio. Así que cosas así me han pasado. La semana pasada acaba de morir Morris Cerulo, uno de los predicadores más impresionantes de este tiempo, ¿no? Y yo tuve el privilegio de conocerlo, de tenerlo en mi iglesia, de que él me transfiera esa unción evangelística para... Dios le dio un avión para viajar porque él predicaba en 17 países por año, por mes. Recorría 17 países haciendo cruzadas, 17 países por mes. Y Dios le dio un avión y yo viajé en el avión de Morris Cerulo. Y bueno, me pasaron cosas muy especiales, desde cosas íntimas hasta cosas evangelísticas muy especiales. Y suelo decir, uno de mis dichos es: yo soy un mimado del Señor. Qué lindo, qué lindo. Tengo un mensajito de mi pastora Maricel, dice: buenos días, pastor Adrián, dice: qué bendición esta entrevista. Sentir tan cerca al pastor Jiménez, que bendijo nuestras vidas con sus mensajes inspiradores por el Señor. Alberto, nuestro pastor Fabián Bode, dice: saludos también al pastor Aníbal, y allí también distintos pastores están conectados a través de la radio. Mi pastor, ¿qué siente usted a la hora de adorar al Señor? ¿Qué es para usted el Espíritu Santo? Mira, yo tuve una experiencia con el Espíritu Santo bien. Yo no podía dejar las drogas, yo tenía abstinencia de drogas porque yo decidí dejar las drogas, pero mi cuerpo no lo soportaba, y yo tuve la experiencia del Espíritu Santo y que me ayudó a... Realmente yo recibí poder cuando vino el Espíritu Santo sobre mí. Dejé las drogas por el poder del Espíritu. Él me transformó mi cuerpo, porque era un cuerpo de pecado, un cuerpo de vicio, un cuerpo de malas costumbres, malos hábitos. El Espíritu Santo lo transformó en su templo. Amo al Espíritu Santo, y yo no soy muy bueno para cantar, pero bueno, soy un agradecido. Yo siempre sé decir que soy un agradecido, pero hemos grabado más de 600 canciones propias, y le he cantado de las 600 canciones, 100 canciones tienen que ver con el Espíritu Santo. Así que amo al Espíritu Santo, y adorar, dice que adorar es intimar con Dios, es tener intimidad con Dios. Yo soy un adorador, me encanta adorar a Dios. Hoy le doy lugar a mis hijos, a muchos jóvenes que tienen la unción, cantan mejor que yo, pero sigo todos los meses, inauguramos un tema nuevo.
y casi siempre soy yo y un compositor que tengo al lado mío, que hemos hecho más de 600 canciones con todos los ritmos, soy un adorador, amo al Espíritu Santo y soy un adorador. Mi pastor, dentro de esto, ¿qué es para usted también su esposa? Dentro del ministerio, su vida personal, ¿qué es su esposa para usted? Mira, yo justamente tuve una experiencia bastante fuerte. Mi esposa es un ángel, es una profeta, una mujer intercesora tremenda. Yo soy divorciado, yo tuve una mala experiencia por no tener paternidad, por tener malos ejemplos. Suponete, yo tuve un pastor que era muy bueno en la fe. No lo escucho. Mi pastor, yo descubrí que mi pastor tenía una doble vida. Él tenía otra mujer y él seguía ministrando. Y yo después descubrí con el tiempo que un padre, un pastor, te puede transmitir la bendición y te puede transmitir también cosas que no son de Dios, ¿no? Mi pastor, el que yo me formó a mí, él me transmitió a mí el creer equivocadamente que uno puede tener una vida en el púlpito, una vida en la iglesia y tener otra vida fuera de la iglesia. Y eso fue un error terrible que cuando yo me formé en mi ministerio, yo cambié actividad por intimidad. Yo fui una persona que siempre tuve intimidad con Dios, siempre busqué a Dios en oración, en ayuno. Después, cuando se me explotó el ministerio, cometí el error que comete mucha gente, que cambian intimidad por actividad. Y yo llegué a predicar el evangelio en radio, televisión y en púlpitos 18 horas al día. Pero yo perdí la intimidad con Dios, y cuando un pastor, un siervo de Dios, pierde intimidad con Dios, muy, muy sutilmente pierde el temor a Dios y se te pueden pegar cosas que no son de Dios en tu vida. Y eso me pasó a mí. El pastor más popular de la Argentina, el pastor que llenaba estadios en la Argentina, teatros, televisión. Cuando me quise acordar, yo descuidé mi intimidad con Dios. El que descuida su intimidad con Dios, descuida su vida espiritual. Y si vos tenés familia, descuidás a tu esposa, descuidás a tus hijos. Y cuando yo me di cuenta, cuando me desperté de eso, porque para lo mío era tan impactante, los estadios llenos, la televisión, que ningún profeta se atrevió a decirme: Jiménez, te estás deslizando, Jiménez, te estás alejando de Dios, estás descuidando tu familia, estás descuidando. Ningún profeta se animó a profetizarme, ¿no? A exhortarme. Y si alguien lo hizo, no lo recuerdo bien, pero si alguien lo hizo, yo no tenía oído espiritual para escuchar la voz de Dios. Cuando reaccioné, mi matrimonio se había destruido, ocurrió, y como era el pastor más famoso de Argentina, se metieron periodistas, se metieron abogados. Mi señora fue mal asesorada y la usaron. Suponete, el catolicismo en Capital Federal estaba preocupado. El Opus Dei es el poder político del catolicismo en Buenos Aires. Estaban preocupados porque nuestra iglesia era la iglesia argentina más congregante, así que se metió la política en mi problema personal y bueno, fue un escándalo, La iglesia, yo lo que hice fue darle libertad a los pastores. Teníamos en ese momento más de 350 iglesias. Yo le di libertad
a que se vuelvan iglesias independientes, porque yo decidí separarme, y yo soy una persona que no estoy a favor de la separación. Yo no soy divorcista, yo siempre soy familiero 1000 por 1000. Me crié en una familia de 3 hermanos y mis padres murieron casados por 65 años de casados. Así que yo tengo el mensaje de Cristo, de la familia, del matrimonio, del no al divorcio, metido en los huesos. Yo no soy divorcista, pero la situación se creó tan difícil y mi familia se destruyó. Lo único que pude hacer es restaurar a mis hijos. Yo había descuidado a mi esposa y descuidé a mis hijos. Con mi esposa no me pude reconciliar porque ella agarró tomó otra decisión y formó otra pareja, pero yo me dediqué a restaurar mi vida, me dediqué a restaurar a mis hijos. Yo tengo a todos mis hijos conmigo, todos mis hijos sirven a Dios, todos son pastores, evangelistas, salmistas. Estoy con todos mis hijos, mis 7 hijos sirven a Dios conmigo. Yo pude restaurar la vida de mis hijos porque mis hijos se habían descarriado. Mi hijo más grande, cuando yo me separé, mi hijo se volvió a las drogas, y yo pude sacarlo de las drogas. Él hoy formó su familia, tiene sus hijos. Yo pude restaurar. Tengo una buena relación con mi exmujer, y como no soy hombre para estar solo, yo tuve que formar una nueva pareja. Hoy mi mujer es una sierva de Dios, una profeta, es todo. Yo hoy me di cuenta que mi esposa tiene que ser mi mejor discípula. Nunca más descuidé. Yo descuidé por falta de experiencia. Creo que el peor error fue cambiar actividad por intimidad. Yo perdí mi intimidad con Dios. Al perder la intimidad con Dios, perdí el temor a Dios, perdí mi relación con mi esposa, con mis hijos. Casi pierdo el ministerio, porque fue fuerte. Que yo me tenga que separar, fue fuertísimo, y aparte el escándalo publicitario que fue, pero Dios es un Dios de oportunidades. Dios y escudriña la mente y mira el corazón, y vio que yo realmente no me interesa la destrucción de la familia. Yo tengo, suponete, nosotros tenemos 800 obreros en el Templo Central, y de los 800 obreros, 600 son matrimonios. Mi ministerio está compuesto por matrimonios. Yo sé que el matrimonio es una idea de Dios, que la familia salió del corazón de Dios, que un verdadero siervo de Dios tiene que tener victoria matrimonial. Yo pagué un precio terrible por la inexperiencia, que por no tener un padre, por no tener un mentor. Por eso yo le aconsejo a los pastores a que podemos ser buenos pastores, pero si no tenemos un mentor, alguien a quien rendirle cuenta, alguien que nos exhorte con amor, podemos cometer errores. Yo creo que otro de mis errores grandes fue que yo no tenía un mentor, no tenía un pastor. Mi pastor, como yo no era del ministerio de él era un poquito conservador, entonces yo seguía teniendo relaciones con él, pero él nunca tuvo una palabra así de padre conmigo. Yo me crié solo, como pastor me crié solo, y eso fue un error. Fui un huérfano, un pastor huérfano. Hoy ese problema está en el mundo entero. Hoy agradecemos a los apóstoles, profetas, pastores, evangelistas, maestros, pero si hay algo que falta en la Iglesia de Cristo en el mundo, son padres, padres que te guíen y que te exhorten con amor. Dice que los padres marcan destino, ¿no? Y hoy yo me dedico a eso. Hoy me dedico y yo hablo con libertad, no tengo problemas de hablar de mis errores, porque fueron errores por ignorancia, errores por falta de mentor, por falta de pastor, por falta de un padre que me exhorte. Pero hoy yo me dedico a ayudar a pastores a que no les pase lo que me pasó a mí, o
a restaurar pastores, porque hay un montón de pastores que le pasó lo que me pasó a mí, y como no tuvieron la fuerza para reconocer sus errores, su ministerio se destruyó. En mis tiempos es ayudar a pastores a que no le pase, a que no pierda su matrimonio, a que no pierda su familia, a que sus hijos puedan sentirse orgullosos de su padre y querer ser como su padre, un pastor, un evangelista, un predicador. Ese es una de mis metas, uno de mis trabajos hoy. Un privilegio, como le digo, es un privilegio escuchar esta reflexión, estas palabras, porque es una realidad. Muchos de nosotros, lo hablo por mí, lo hablo por distintos pastores de nuestra institución, lo hablo por todos pastores, muchos pastores nos creemos la máxima expresión de la espiritualidad y a veces no nos damos cuenta de los errores que cometemos. Nos creemos que vamos por buen camino, pero nos alejamos la oración, nos alejamos el ayuno. Pero yo creo, mi pastor, que es un acto de humildad, de gran humildad de parte de usted, de reconocer, siendo un hombre tan reconocido mundialmente, porque es una realidad, reconocido, pero también es como que pocos hombres se bajan del caballo. Pocos hombres se dicen la verdad, dicen, me equivoqué en esto, me equivoqué en esto. Y yo creo, mi pastor, que Dios tiene un gran galardón, que tiene grandes promesas, como las va a seguir cumpliendo sobre su vida. Para mí, mi pastor, es una honra, un privilegio, porque a través de sus palabras, como el Señor lo utilizó, está mi pastor Gustavo, y a través de mi pastor Gustavo estoy yo. Es una cadena, es una bendición. El pastor también de Bariloche, el pastor Claudio Vera también de Bariloche, en linda iglesia también en San Carlos de Bariloche, también una noche recibió una palabra profética de parte de usted, que el Señor lo utilizó. La verdad que mi pastor, me siento muy honrado. Quiero agradecer al pastor Carlos Maldonado también, el productor de mi programa. Muchísimas gracias también por esta entrevista. Mi pastor, algunas palabras para Puerto Deseado, para Caleta Olivia, para Sarmiento, para Ingeniero Jacobasi, para Las Heras Santa Cruz, para Río Mayo, para Pico Truncado y para Las Heras, para Puerto Deseado, perdón. Unas palabras para ya despedirnos de esta entrevista. Yo creo que esta pandemia que ha venido en el mundo ha desafiado a la Iglesia de Cristo. La cuarentena cerró los templos, pero abrió en cada celular, en cada casa, una casa de milagros. Siento que estamos siendo desafiados a que ocurra un avivamiento especial. Lo necesitan nuestras familias, nuestros templos, nuestras ciudades, nuestras provincias, nuestros países. Necesitamos un avivamiento especial. Creo que viene un tiempo especial para, aún en este tiempo, quiero contarte que nosotros, suponete, en las cárceles no se podía entrar, los pastores no podían entrar a las cárceles, entonces creamos un grupo de voluntariado para limpiar la cárcel. Y fuimos y le ofrecimos a los directores de las cárceles que teníamos voluntarios y que donábamos el material de limpieza y que queríamos limpiar la cárcel ahora en tiempo de cuarentena, y nos recibieron con los brazos abiertos para que limpiemos el templo. ¿Qué hicieron los pastores? Entraron a la cárcel a limpiar la cárcel. Pero claro, eso nos permitió entrar ahora en tiempo de cuarentena a la cárcel. Lo mismo nos pasó en hospitales. Yo creo que los pastores necesitamos ser creativos, necesitamos ideas de oro. Siempre el Evangelio tuvo persecución, pero el Evangelio se ha extendido en tiempos de persecución. Y yo creo que en este tiempo de pandemia el Señor permitió que muchos líderes salgamos del estado de confort, del estado de costumbrismo, y que a ver qué capacidad teníamos para predicar el Evangelio de una manera diferente. Y yo me sentí desafiado con mis líderes. Nos estamos metiendo en la actualidad en los geriátricos, en los hospitales, como grupo voluntariado de limpieza. Y tenemos un empresario de la iglesia que fabrica todo lo que es material para limpieza, y él está donando eso que estamos haciendo. Así que no hay
no hay lugar donde nos ofrecemos voluntariamente para limpiar el lugar, que no nos abran las puertas. Pero claro, al entrar a los geriátricos, donde hay tanto daño con los ancianos, y poder predicar el Evangelio, dejar la bendición. Nosotros creemos que donde pisamos, dejamos bendición. No estamos pudiendo predicar como se predicaba normalmente, pero nosotros activamos la fe. Si Pedro, con la sombra de él, sanaba a los enfermos, nosotros creemos, el grupo voluntariado, que si entramos a un geriátrico, mientras estamos limpiando el geriátrico, los ancianos que están ahí están siendo guardados. Sabés que tenemos 33 geriátricos que estamos entrando y no hay muertes en los 33 geriátricos donde estamos, porque los pastores entramos a limpiar ahí. Y claro, Dios se agradó de eso, de ver el espíritu de humildad que solo para bendecir, nos hemos metido en la cárcel, en los hospitales, en algunas partes donde los ángeles tienen miedo a pisar, porque hoy el temor al virus es tan grande, pero si hay una enseñanza que nos dio Jesús, sin ser irresponsables, yo creo que tenemos que ser responsables, cuidadosos, pero no temerosos. Y hoy hay muchos cristianos y hasta pastores que le ha agarrado pánico, le ha agarrado temor, y Jesús nos enseñó a no temer. Él no necesitaba tocar a los leprosos, él no necesitaba que la gente enferma le toque el manto para sanarlos. Él era la sanidad viviente, sin embargo permitía que le toquen el manto, él tocaba a los leprosos para enseñarle a los apóstoles a que nada es mayor que lo que está en nosotros. Mayor es el que está con nosotros que el que está contra nosotros. Así que yo creo que Dios está desafiando al liderazgo argentino y del mundo, de la iglesia, a que activemos nuestra fe, a que volvamos al primer amor. Si queremos que la gloria postrera sea mayor que la primera, tenemos que tener el espíritu de fe que tuvieron los apóstoles, que no tuvieron temor y que arriesgaron su propia vida para extender el Evangelio. Yo creo que Dios nos está desafiando. No creo que Dios haya permitido esto pero sí que Dios lo está usando esto para que la iglesia tenga un renuevo en el pensamiento, cómo podemos predicar el Evangelio, cómo podemos extender el Evangelio de una manera diferente y cómo podemos llegar a la gente, y sin temor, sin pánico. Así que yo aliento a todos los pastores que me están escuchando a que no permitan. Ser cuidadoso está bueno, ser responsable está bueno, pero ser temeroso, tener pánico, tener fobia, como los que no tienen Dios, fe ni esperanza, no es bueno. Yo creo que Dios está necesitando que nosotros, los siervos de Dios, mostremos ejemplos de fe, podamos hacer cosas que animen a nuestras congregaciones. Suponete, yo en este tiempo de pandemia, todo lo que estamos haciendo, el trabajo que estamos haciendo en los geriátricos, en los hospitales y en la cárcel, ha hecho que gente que nunca diezme, gente que era bastante amarrete, bastante tacaños para ayudar a la obra de Dios, nos han sorprendido con las donaciones de dinero para poder hacer el trabajo que hacemos. Así que, y gente que se volcó, abrimos 20 comedores para gente carenciada, y gente que nunca quiso colaborar con nada, nunca quiso ni hacer ningún trabajo en la iglesia. Ahora vos verlo trabajando en los comedores, con todo el protocolo necesario que hoy se exige, ¿no? Pero ver gente en los comedores, comerciantes, profesionales, es decir, y fue el ejemplo de los pastores que hicieron que ellos digan, bueno, yo no puedo quedarme encerrado en mi casa, si puedo hacer algo con el protocolo, siendo prudente, siendo cuidadoso, si yo puedo ayudar a alguien, quiero hacerlo. Soy cristiano y no puedo encerrarme en mi casa, yo tengo que salir de la cueva con permisos, y hoy hay una iglesia activa acá en Buenos Aires, que es donde más peligro hay, el AMBA. Yo estoy trabajando, vivo en la provincia de Buenos Aires, y mi trabajo más fuerte es en la capital federal, y es donde más atacó el virus acá. Pero
Dios ha guardado sobrenaturalmente a los pastores, a todos los que estamos trabajando en geriátricos, en la cárcel, en los hospitales y en los merenderos o comedores. Dios nos ha guardado sobrenaturalmente. Así que una palabra de fe. El Señor sigue usando a sus siervos. Amén. Y caerá mal a nuestra diestra y mal a nuestra siniestra, pero a nosotros no nos llegará mal. Amén. Bendiciones para todos y un gusto de estar en esta entrevista con vos, varón de Dios. Amén. Tengo también un mensajito, de Marcelo Ojeda, dice muy lindos consejos. Belu Palma dice amén. Pastor Carlos Maldonado dice tremendo, se desnudó delante de Dios. El Señor le bendiga, Pastor Héctor. Norma Rojas dice tremendos consejos de parte de Dios. Bendiga al Pastor Jiménez. Miriam Mariela Aroca dice tremendo mensaje. Está conectado nuestro pastor Elgueta. Isaías Asensio, dice, también de Impa Barrial. José Elgueta dice saludos al Pastor Jiménez, dice desde Neuquén. Yo también fui tocado una noche por un mensaje de Dios. Un abrazo, Adrián, dice felicitaciones, que Dios te siga usando. Miriam Estopiñán dice terrible entrevista, muy clara, muy alentadora, un consejo que siempre estuvo sustentando y afianzando a su siervo. Así que Gustavo Rodríguez también, mira esta opinión. Muchos mensajes, mi pastor, muchísimas gracias. Una pregunta más antes que ya nos vamos. Le voy a pedir a mi pastora si me trae un cargador porque estoy quedando sin batería, por favor. Mi pastor, antes de finalizar, ¿es feliz? Soy feliz con Jesús. Jesús es mi felicidad. Mi felicidad es mi familia. Hoy yo estoy sirviendo a Dios con mi familia. Mi esposa es mi mejor discípula, mis hijos, estoy sirviendo a Dios con mis 7 hijos, estoy sirviendo a Dios, soy feliz, amo la Argentina, se me fue el deseo de irme del país, yo viajo a predicar el Evangelio, tengo invitaciones, apenas se abran las fronteras, yo una vez por mes voy a algún país a predicar el Evangelio, pero soy feliz, me siento feliz, pero mi felicidad tiene nombre y apellido, Jesucristo y mi familia. Qué lindo, mi pastor. Bueno, último saludito, dice Isaías, pastor Isaías Asensio de Río Gallego. Desde Río Gallego, saludos al pastor Héctor Aníbal, abrazos, dice, y nuestra hermana, muchísimos mensajes, mi pastor, muchísimas gracias, me siento privilegiado de parte del Señor. Yo sé que es un pastor bendecidor, usted es un pastor bendecidor. Así que recibimos esa bendición para nuestra iglesia, para nuestra institución, para cada hermano que está conectado a través del Facebook, para cada hermano de distintas radios. Muchísimas gracias, mi pastor. Es una bendición muy grande para nosotros. Sí, transfiero, si hay algo que escucharon, si hay algo que vieron, que Dios me dio, yo lo transfiero. Y lo transfiero, la unción para el evangelismo, la unción para los medios masivos. Amén. Yo creo que esta pandemia pretende aislarnos y que no podamos llegar a las multitudes, pero aquellos que sueñan con llegar a las multitudes, yo suelto la bendición porque seguiremos llegando a las multitudes. Así es. Dios nos guiará cómo haremos, cómo se hará, pero que creo que los teatros se volverán a llenar, los estadios se volverán a llenar, que algo tremendo va a pasar y que la profecía de Ezequiel se cumpla en la Patagonia, que un fuego se encenderá en la parte austral. Amén. Y crecerá hacia el norte. Amén. Declaro, amo a la gente de la Patagonia, toda la bendición, me alegro que me pudiste permitir llegar a la gente de la denominación de ustedes. Yo fui amigo del pastor de Chile, que fundó la catedral, la JBC. Yo fui uno de los predicadores que tuve el privilegio de predicar en su catedral. Cuando yo no pertenecía a su ministerio, era muy celoso de su púlpito. Pero Dios me dio el privilegio de predicar ahí. Y a toda la gente de Chile, la gente de ustedes de ahí del sur,
de la denominación de ustedes. Me alegra poder, tengo muchos amigos dentro de la denominación de ustedes y me da la alegría de poder, que me permitiste comunicar con ellos. Toda la bendición para ustedes, Dios los bendiga y para lo que pueda servir, acá estoy. Amén. Mi pastor, bueno, ahora nos despedimos en privado, así que muchísimas gracias, audiencia de la 90.5, muchísimas gracias aquí con nosotros nuestro pastor, el apóstol Héctor Aníbal Jiménez con nosotros.